Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. Ni Fadel ni Bison tenían como objetivo matar a nadie y la mayoría de los disparos que hacían eran con pistolas tranquilizantes. Reservaban las balas reales solo para su objetivo. En un abrir y cerrar de ojos, Fadel y Bison sometieron a la secretaria y a los guardaespaldas de Loerat. Una vez terminados, abrieron la puerta de la oficina del magnate Loerat. La habitación estaba vacía. Bison cerró los ojos, activando los sentidos agudizados que había entrenado para agudizar a lo largo de los años. Escuchó una respiración irregular que venía debajo del escritorio y le hizo una señal a Fadel. Bison le hizo una señal con la mano a Fadel. El hermano mayor saltó sobre el lujoso escritorio, se puso de pie con la espalda recta y apuntó con su arma debajo del escritorio. El sonido de la respiración irregular se hizo más fuerte, mientras Luerat, sorprendido por el miedo, jadeaba en busca de aire. Fadel permaneció en silencio. Rara vez hablaba durante las misiones. Normalmente era Bison quien hablaba. Sal, viejo, estoy harto de jugar al escondite contigo. Por favor, no me mates. ¿Qué quieres? Lo que sea que pague tu jefe. Puedo ofrecerte más. Por favor, no me hagas daño. Yo no quiero dinero, y menos dinero que le robaste a otros. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿De quién es el dinero que he cogido? Balbuceó Loerat. Fadel rompió su propia regla de silencio en las misiones y lo presionó con una pregunta. ¿Recuerdas en Pride, Trade and Property y que es en Mark Company? Loerat decidió permanecer en silencio y seguir escondido debajo del escritorio. ¿Por qué mataste a nuestros padres?, preguntó Bison lenta y claramente. Loerat abrió mucho los ojos. Fadel y Bison se quedaron a la espera de una respuesta. En lugar de responder, Loerat planteó una pregunta. ¿Ustedes dos son los hijos de Burat y Paya? Entonces, ¿recuerdas sus nombres? Entonces dime, ¿por qué mataste a mi familia? Bison furioso se movió para apuntar su arma a la sien de Luerat, pero Fadel lo detuvo y apartó el arma. Sus ojos profundos observaron los documentos que estaban sobre el escritorio de Luerat. El magnate rápidamente comenzó a explicar. No, yo no los maté. Fue Lily quien lo hizo, ¿no lo sabes? Los he estado buscando a los dos todo este tiempo. Tengo suerte de que todavía estén aquí. Hablemos de esto. Fadel bajó el arma, pero Bison siguió apuntando. Parecía desconcertado por el comportamiento de Fadel cuando de repente se bajó del escritorio y hojeó algunos documentos. Fadel suspiró con lo que pareció alivio. Estaba preparando estos documentos, continuó Loerat, para dejarles la empresa a ambos. Sus padres me la confiaron cuando se dieron cuenta de que estaban en la mira. Pensé que yo sería el siguiente después de la fiesta de la otra noche, así que comencé a preparar un testamento. Ni siquiera sabía si los encontraría, pero tenía esperanzas. Bison parecía desconcertado. Fadel entregó unas cuantas hojas de papel a su hermano menor. Luerat no mentía. Los documentos efectivamente habían sido preparados como parte de un testamento. Entre ellos había papeles que demostraban que el padre de Bison había transferido algunas acciones a Loerat, como una cláusula según lo cual debía pasar a sus herederos. Parecía que Loerat estaba dispuesto a ceder la propiedad a sus legítimos herederos si algo le sucedía. Tío, ¿o deberías llamarte tía?, preguntó Bison con la voz llena de confusión. Yo era el subalterno de tu padre, respondió Loerat, visiblemente conmocionado. ¿Puedes repetirlo? ¿Quién mató a mi padre? Lily Amor. Bison dejó los complejos documentos que sostenía y se apoyó en el escritorio mientras sus rodillas se debilitaban. Miró a Fadel con una expresión de alivio y tristeza, como si estuviera entre una sonrisa y lágrimas. Loerat, mientras tanto, se levantó lentamente con gran cautela. ¿Quién te envió aquí para matarme?, preguntó Loerat con voz temblorosa. Bison respondió con una voz apenas audible. Lily Amor, nuestra madre adoptiva. Ante la respuesta de Bison, el silencio se apoderó de la espaciosa oficina. Loerat comenzó a acercarse a Bison, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Fadel lo pateó y el magnate cayó al suelo. Antes de que Loerat pudiera procesar lo que había sucedido,
Un disparo de la bala a distancia destrozó la ventana de la oficina. Rompieron el silencio con un fuerte estruendo. El disparo no lo alcanzó por poco, sino que impactó en un jarrón de la oficina. La orden de Fadel sonó clara y nítida, al suelo. Bison reaccionó con la suficiente rapidez para protegerse, pero Loerat no tuvo tanta suerte. Era mayor y no estaba entrenado en defensa propia. Mientras más balas seguían aparentemente apuntando hacia él, Fadel lo sacó del peligro justo a tiempo para salvarlo de una muerte segura. Al ver la terrible situación, Bison tiró del pesado escritorio para cubrirse, se agachó y se arrastró hacia Fadel. Fadel, ¿te dispararon? Es solo un rasguño, nada grave. ¿Y el anciano está herido? No, estoy bien, logró decirlo Erat, conmocionado pero ileso.